Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspicia. AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Hoy compartimos una jornada sobre maíz tardío y todas las recomendaciones para que este cultivo tenga un buen resultado, con otros temas luego de los avances. La empresa Corteva, a través de su semilla Brevant, organizó en Rosario el 4º Congreso de Maíz Tardío. Compartimos la primera parte de nuestra cobertura. Catedrático, investigador y referente de los procesos de la agricultura, el doctor Emilio Satorre nos ofreció su opinión sobre el papel que cumple el maíz tardío en una producción. Un nuevo capítulo de la jornada sobre el lanzamiento de la campaña gruesa 2019-2020. Hoy hablaremos del aporte del agro a la economía y políticas públicas. Organizado por Brevant, la marca premium de semillas de Corteva AgroScience, se realizó en el complejo Puerto Norte de nuestra ciudad el 4º Congreso de Maíz Tardío. Se destacó por una excelente organización, relevantes oradores y alrededor de 500 asistentes que aceptaron el desafío de ser partícipes de aumentar la productividad del maíz tardío. El gerente de semillas de la empresa expresó los objetivos. Es el 4º Congreso de Maíz Tardío, el segundo que realizamos en la ciudad de Rosario y la verdad que con asistencia récord, con lo cual estamos convencidos que es un tema en el que cada vez tenemos más adeptos y buscamos crecimiento. El maíz tardío, dentro de su génesis, tiene la estabilidad. Es un maíz que permite fijar pisos de rendimiento y eso, al momento de alejarnos de los puertos e irnos a zonas más marginales, climáticamente, por ejemplo, nos permite tener sistemas estabilizados y que se complementan perfectamente con los esquemas de transformación, ya sea en cerdos, en aves, en carne vacuna o inclusive en bioetanol. Estamos convencidos que con manejo el rendimiento del maíz tardío puede incrementarse y contamos en Corteva a través de nuestra marca Brevant Semillas con la tecnología Next y PowerCore Ultra, sumado a la tecnología PowerCore Enlist para el control de malezas y plagas. PowerCore Ultra fue un lanzamiento del año 2017, PowerCore Enlist 2018 y en 2020 estamos lanzando al mercado la sumatoria de ambas con PowerCore Ultra Enlist. El factor climático es sin duda la mayor incertidumbre que atraviesa el productor, pues de ello dependerá en gran parte el resultado de su cultivo. Sobre las próximas perspectivas climáticas habló el ingeniero en producción agropecuaria y director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA. Veníamos de una campaña pasada que logró una muy buena acumulación de agua y almacenamiento de agua en el perfil del suelo. Lamentablemente, durante el último trimestre, situación muy deficitaria en todo el centro del país, en lo que hace a precipitaciones. La expectativa de cuándo comienza realmente el ciclo de precipitaciones primaveral. Hasta el momento tenemos ocurrencia de precipitaciones muy aisladas, muy dispares entre sí, entre localidades, con mucha presencia de eventos extremos debido a esta masa de aire húmedo, calor y baja presión sobre el centro del país. Se esperan en los próximos días precipitaciones. Va a haber que ver luego de estos 2 o 3 días de eventos cómo es la distribución a lo largo de las distintas regiones. Es de esperar que llueva más sobre el litoral centro-norte de la provincia de Santa Fe, este de la provincia de Córdoba, pero lo conveniente en este momento de tanta inestabilidad es esperar, ver en 2 o 3 días cómo fueron los registros. A pesar de la situación deficitaria con la que convivimos estos días, se espera por el momento que las lluvias a lo largo de la estación de crecimiento de los cultivos sean normales, tiendan a normalizarse, a regularizarse. Eso es lo que muestran los pronósticos internacionales. Y eso implica una muy buena campaña. Esperemos que sí. Siempre el clima, hay que tener en cuenta que uno no dice algo preciso a futuro. Siempre el clima se expresa de manera probabilística, con un cierto grado de incertidumbre. Lamentablemente todavía la ciencia no ha avanzado mucho como para ser más precisos en las predicciones, en las tendencias del clima que se emiten. Se trataron todos los temas referentes al actual rol del maíz tardío.
tanto del manejo como de las enfermedades, y los compartiremos en próximos programas. El cierre estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Agustín Bordier, quien además de expresar su conformidad, reiteró el lanzamiento del nuevo producto. Muy conforme con el cuarto congreso de maíz tardío, contentos con la concurrencia, contentos con el nivel de expositores. Año tras año convalidamos la utilidad de este tipo de congresos donde generamos conocimiento para todos los productores del país. Brevante es una marca que hemos lanzado desde Corteva, es una marca nueva, es una marca que tiene un posicionamiento muy claro, que es hacer negocios de manera simple con el productor. Es una marca que busca generar buenos negocios con los productores, de la mano de tecnologías novedosas, como es Next, que es la vanguardia de siembra tardía, un portfolio versátil, un portfolio que se adapta a las distintas regiones del país, con tecnologías como PowerCore Ultra, que es lo mejor en el control de insectos lepidópteros, y tecnologías como PowerCore Enlist, que es lo mejor o la mejor herramienta para el control de malezas difíciles o tolerantes. El año que viene Corteva va a estar lanzando una nueva tecnología que es PowerCore Ultra Enlist, es la apilación de estas dos tecnologías que te acabo de comentar, y nosotros en la marca Brevant vamos a estar teniendo dos productos que van a venir con esta tecnología. Es el 22.6, nuestro mejor híbrido, es un híbrido Elite, y con un nuevo lanzamiento que es el híbrido 8470, PowerCore Ultra Enlist, que va a estar posicionado para la zona centro del país y para la zona núcleo principalmente. Es un híbrido de alto potencial de rendimiento y que esperamos va a ser de gran utilidad para el productor. En el próximo bloque, un detalle del papel que cumple el maíz tardío, a cargo de una de las máximas autoridades en el mundo agropecuario, el doctor Emilio Satorre. No se lo pierda. Extra, extra. Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. Más de 300 kilogramos extra. Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y al cuarto congreso de maíz tardío, con una síntesis del mismo y el papel que cumple el maíz tardío en una producción y cuál será el rumbo de los sistemas de producción hacia adelante, en la voz del doctor Emilio Satorre. El doctor Emilio Satorre, además de ingeniero agrónomo, es doctor en filosofía, especializado en ecofisiología, ecología y tecnología en sistemas de producción. Es profesor en la Cátedra de Cerealicultura de FAUBA, en las escuelas para graduados de la UBA, La Plata y Mar del Plata. Además, es investigador de ACREA y de empresas nacionales e internacionales. El maíz tardío se incorpora a los planteos de producción, como diría en Argentina, como producto de un proceso muy interesante, que es el enorme aporte que han hecho ecofisiólogos, investigadores o la ciencia en Argentina al entendimiento del funcionamiento de la planta del cultivo de maíz. Y de esa base de conocimiento científico surge entonces la posibilidad de diseñar, en función de que la genética así lo permitía, sistemas de producción para el cultivo de maíz distintos, explorando ambientes que podían otorgarle mayor estabilidad o por lo menos evadir aquello que Marino Zaffanella en INTA Pergamino había señalado en su momento como el estrés hídrico durante el momento de floración, determinante de la variabilidad y mermas en la productividad del cultivo de maíz.
El doctor Emilio Satorre se refirió a las condiciones necesarias para que el maíz tardío pueda cumplir su rol como una gran herramienta de estabilidad. Se explora primero y después se expande rápidamente lo que se denominan fechas de siembras tardías en áreas templadas, fundamentalmente provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. En el norte los cultivos de maíz se implantaban cuando se reinician las lluvias y siempre estas fechas fueron tardías. Dio la posibilidad de incorporar al maíz en un sistema de producción del que participaba la soja, el cultivo de soja mayoritariamente, y fundamentalmente los ambientes marginales, en donde el deterioro o degradación de ese tipo de ambientes podría ser más acelerado bajo un planteo agrícola permanente en soja. En definitiva, el maíz es una pieza muy importante y el maíz tardío se constituyó en una herramienta muy valiosa para sostener o prolongar la vida de muchos sistemas de producción en áreas no tan bien provistas de recursos naturales. Ante esta situación, ¿el maíz tardío logra entregar rendimientos a los ambientes? No logra detener el agravamiento de algunas señales de deterioro, algunas de las cuales hoy se ven, ¿no? Desde el punto de vista del clima, la mayor exposición que tenemos a influencia de factores extremos y la susceptibilidad que tienen nuestros sistemas de producción a esos factores extremos climáticos, sean altas temperaturas, sean escasez de agua o excesos de precipitaciones en algún lugar. La compactación debido al tránsito en agricultura de nuestros lotes, con periodos de vegetación relativamente cortos que entonces no generan o regeneran propiedades físicas del suelo como uno esperaría. Y en definitiva también la exploración de un perfil del suelo muy superficial, que lo que hace es determinar que el agua profunda, las napas, ocupen posiciones más superficiales, siendo en años húmedos riesgosas pueden generar anegamiento o incluso salinización de ese tipo de ambientes. Es necesario tener en claro cuáles son las claves para mejorar el rendimiento y la calidad de los granos en maíz tardío. Para eso están hoy las tecnologías. Y lo interesante es que en el Congreso se han volcado un montón de tecnologías que tienen que ver, por un lado, con la generación de conocimiento, desde el aporte nuevamente de entender cómo el funcionamiento de la planta y sus posibilidades frente a las distintas condiciones de manejo, y por el otro lado las tecnologías innovadoras, las que incorporan procesos y digitalización para, de algún modo, colaborar con el cultivo. De todos modos, estas tecnologías vuelven a centrar el enfoque de la solución de problemas en las herramientas. Y toda vez que nosotros nos centramos en las herramientas, tendemos más a tener una visión de los problemas, de cómo curarlos, de cómo evitar sus efectos, antes de cómo prevenirlos. Cuando muchas de las charlas hemos visto montones de herramientas que pueden ayudar a prevenir, construyendo sistemas de cultivos más complejos, que son los que realmente nuestra agricultura necesita. Evidencias de esto son, por ejemplo, de que necesitamos sistemas más complejos, es el desarrollo de enfermedades que vimos en las charlas, fundamentalmente no hay en NEA, muy asociado a la forma en que se ordena y construye el sistema productivo, y también al desarrollo de malezas de difícil control, resistentes a herbicidas o problemáticas, que son el resultado de sistemas sobresimplificados. ¿Qué debe hacer el productor para lograr un buen resultado? Tenemos que volver a hacer agronomía en nuestros lotes productivos y a reconstruir y rediseñar nuestros sistemas productivos para poder incorporar las distintas alternativas que nos ha generado la agricultura en sus distintos aspectos, desde la genética hasta la tecnología en los últimos años, de una manera inteligente para asegurar la sustentabilidad en el futuro. Agenda.
Jornada Aspectos Relevantes de Cultivos Invernales, 22 de octubre, INTA Oliveros. 23º Congreso de Conservación de Forrajes y Nutrición, Revolución en las Alfalfas, Biotecnología, una nueva generación con mayor digestibilidad. 22 de octubre, WL Alfalfas Online. 9ª Jornadas Mercados Granarios, 31 de octubre, Bolsa de Comercio de Rosario. Organiza Agroeducación. Jornadas Nacionales de Alfalfa en Córdoba, 13 y 14 de noviembre. Universidad Nacional de Villa María. Organiza Grupo Todo Agro con el apoyo del INTA. Luego de una breve pausa comercial, regresamos a las perspectivas agrícolas planteadas desde la Bolsa de Cereales para la presente campaña. Se lo recomendamos, no se lo pierda. Esto seguro no lo viste nunca. ¿Y un fungicida que te brinde este rendimiento? Tampoco. Carboxamida diseñada para el control de rollas. Más de 35 días de protección en rollas. Aumento de eficacia en el control de mancha amarilla y septoria. Excelente costo-beneficio. Llegó el Atus ACE. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. KWS, nueva genética de maíz, sorgo, canola, girasol y soja. KWS, sembrando el futuro desde 1856. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nuevamente en Tiempo de Campo y retomamos el relevante encuentro organizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para analizar todas las perspectivas relativas al inicio de la campaña gruesa. Se habló del contexto global y del marco político, local y macroeconómico. Precisamente hoy compartiremos el bloque que trató sobre el aporte del agro a la economía y políticas públicas. Dialogamos con el moderador del mismo, el ingeniero agrónomo Javier Preciado Patiño. La producción agrícola de la Argentina es parte de un sistema global de producción agrícola, donde los grandes jugadores son Estados Unidos, por supuesto, Brasil, los países del Mar Negro, India y China y Australia en alguna medida, ¿no? O sea, que en realidad es como una especie de gran producción global deslocalizada en distintas regiones, una de las cuales es Argentina. ¿Y dónde? Lo que pasa en Argentina tiene tal vez mucho más que ver con cómo se va armando el concierto global de producción y de los grandes drivers que hay, que son precios de los commodities, precios de los insumos y clima, que de lo que la política o la economía local pueda llegar a incidir, ¿no? Eso es como un primer approach. El segundo approach es que claramente el sector tiene expectativas en cuanto a la marcha de la economía y en cuanto a la política, y eso le puede llegar a inducir cambios en sus decisiones, ¿sí? Lo que puede ocurrir con las retenciones va a tener mucho que ver con el valor del dólar. Cuando se fijaron las retenciones, el dólar valía 40 pesos aproximadamente, y entonces los 4 pesos eran el 10%. Si el dólar hoy vale 60 y mañana vale 80, por una cuestión de necesidades fiscales, de caja o de traslado de inflación, mantenga ese valor en porcentaje, o sea que si el dólar vale 80, valdrá 8, o sea el 10%. Ese es el escenario más probable y no creo que nadie esté, digamos, en condiciones de sacar los platos de ese esquema. Con alguna salvedad, tal vez imponga un diferencial de retenciones, o sea que si yo exporto poroto de soja voy a pagar un valor, pero si exporto aceite, biodiesel o harina de soja voy a pagar un valor inferior, cosa que hoy no está pasando. Lo mismo para trigo y harina, lo mismo para maíz y subproductos, etcétera. Pero básicamente creo que lo que va a dominar es la racionalidad y, si digamos, el mensaje sería a los productores: aprovechen ahora que quedó atrasada la retención en pesos en relación al valor del dólar.
El jefe del equipo económico de la Bolsa de Cereales destacó que el aporte de las cadenas agroindustriales está siendo determinante para el desempeño de la economía argentina en este 2019. Es una campaña compleja esta que estamos analizando, presentando el día de hoy, con un escenario económico que ha cambiado bastante desde que empezamos a analizar esta campaña con los cultivos de fina y con el maíz temprano. Si hemos tenido, como presentamos en el escenario respecto de qué está pasando con los precios y de los márgenes, cambios a partir de agosto, no solamente de precios y como consecuencia del mercado internacional, sino también cambios políticos que han afectado entonces las señales que estaba recibiendo el productor, y cuando estábamos estimando en un principio un área en crecimiento del maíz, por ejemplo, bueno, en este lanzamiento estamos recortando bastante esa estimación de crecimiento para el área de maíz, que en un principio estaba en torno al 7%, ahora en torno al 1%, y un aumento del área de soja en consecuencia. Por un lado, el mercado internacional. ¿Sí? Comenzamos la campaña con preocupación respecto de la producción que podía llegar a tener los Estados Unidos de maíz. Estados Unidos es uno de los principales productores del mundo de maíz, y el atraso que venía teniendo Estados Unidos como consecuencia de inundaciones, esperábamos todos que tenga un impacto negativo importante en términos de producción, y eso hizo que el mercado reaccione con precios al alza. A medida que fue transcurriendo el avance de la siembra y las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, no se fue confirmando esa producción tanto más baja que esperaba el mercado, y por lo tanto los precios comenzaron a disminuir. Y eso cambió dramáticamente el panorama que tenía el maíz. Cuando se mostraba en un escenario bien favorable, que fue cuando se tomó la decisión de siembra del maíz temprano, cambió bastante luego a posteriori, cuando comienza la ventana de siembra del maíz tardío con precios bastante más desfavorables. Lo que estamos estimando nosotros sí es mantenemos constante el área de maíz, y esperamos un crecimiento importante del área de soja, crecimiento que rompe con la tendencia de las campañas pasadas, donde veníamos de disminución en el área de soja. Esta campaña en particular, por lo que sucede en el mercado internacional, hay muchos interrogantes respecto de cuáles van a ser las políticas sobre las cuales vamos a comercializar esta campaña, y eso entonces también le pega de lleno a un cultivo como el maíz, que requiere de una inversión superior. Entonces, en este escenario de incertidumbre, el productor busca refugiarse en un cultivo de menor inversión por hectárea y de mayor retorno, y eso es lo que ha dado señales para que avance el área de soja, a diferencia de lo que venía pasando en las campañas pasadas. Por su parte, el subdirector ejecutivo de la Bolsa de Cereales, ingeniero agrónomo Ramiro Costa, aseguró que la contribución de la agroindustria a la economía argentina podría ser aún mayor, y marcó los puntos esenciales para la institución. Yo tengo el honor de estar mostrando un documento que es muy importante porque refleja el consenso de todas las bolsas vinculadas con el rubro de cereales en Argentina respecto de cuáles serían las políticas públicas que estarían potenciando la producción argentina en los próximos 10 años. Entonces, en ese sentido vemos que el agro, si bien ya hoy tiene una participación muy relevante en nuestra economía, tanto en la generación de empleos, en la generación de divisas, de exportaciones, de generación de valor en todo el territorio, creemos, sin embargo, que podría generar bastante más todavía, que está en condiciones de ir hacia un mercado potencial aún más amplio. Entonces creemos que hay algunas políticas que no hemos logrado poner de acuerdo todos, y cuando digo esto lo remarco es porque en las bolsas de cereales se reúnen todos los sectores. Son sectores que en el día a día negocian y tienen intereses contrapuestos. No obstante, cuando miran un poquito hacia adelante y miran el mediano plazo, logran tener objetivos en común. Y en ese sentido hay algunos que son un poco obvios quizás, que es tener una macroeconomía sana, una baja tasa de inflación, crecimiento quizás moderado pero constante a lo largo del tiempo, cosa de tener estabilidad en las reglas de juegos. Y ya solo eso es un pequeño pero gran paso, ¿verdad? Y luego de eso, que podemos decir es lo urgente, pensamos un poco más en lo deseable. Y en lo deseable entendemos que hay políticas de distintos lugares, desde el punto de vista económico-productivo, cuestiones vinculadas a tratar de reducir la elevada presión tributaria que tiene el sector. Desde el punto de vista también del económico-productivo podemos decir la necesidad que tenemos de continuar mejorando la infraestructura. Estos últimos años todos hemos notado un cambio, mejoras en inversiones en autopistas, en rutas, incluso en caminos rurales, en la provisión de energía, en diversificar la matriz energética, pero creemos que es un proceso que tiene que continuar a los fines de lograr que el campo tenga mayor productividad y lograr bajar costos, por ejemplo, en el flete de la mercadería desde donde se produce hasta los lugares de demanda.
Son muchas las medidas desde el punto de vista económico, pero también hay otros lineamientos que me gustaría destacar en la entrevista. Por ejemplo, las vinculadas con los recursos humanos. Claramente el campo es un gran empleador en Argentina, hay 1,9 millones de ocupados en el sector agropecuario, es un montón, pero las empresas se están encontrando con ciertas limitaciones a la hora de captar personas que estén capacitadas en lo que las empresas necesitan. Luego de trabajar en temas de innovación. Está creciendo muchísimo lo que es el ecosistema de AgTech, como se dice hoy en día, que son las tecnologías del agro, que muchas son desde un celular, digamos, muchas son imágenes satelitales, utilización de sensores remotos, pero no necesariamente son tan complejas, también hay cosas un poco más sencillas y queremos que dar un impulso a eso es fundamental. Y así llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a un nuevo programa en 7 días, a esta misma hora y por este canal. Como les decimos siempre, este programa, los anteriores o cualquier nota que desee volver a ver, la encontrará en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.